Bandiera en la puntica de la lengua. Una mirada desenfadada a las cosas de nuestro lenguaje. Las 11 de la mañana, 7 minutos. Hoy recibimos en el tiempo quincenal dedicado a las cosas del lenguaje con el Departamento de Lingüística de la Universidad de Zaragoza a Andrea Ariño. Ella es contratada predoctoral del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas de la Universidad. Está realizando su tercer año de tesis doctoral sobre la causalidad en español desde la perspectiva de la semántica tipológica y de la lingüística cognitiva. Enseguida ella nos va a traducir esto para que todos lo entendamos. Y su currículum dice además que acaba de ser reconocida con el primer Accessit en el concurso Tesis en 3 minutos de la Universidad de Zaragoza. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué nadie nos cree cuando contamos que se nos ha caído el jarrón de porcelana que nuestra suegra nos regaló por Navidad? Sí, ese que se llena de polvo con tan solo mirarlo. Supongo que si no os ha pasado aún es porque o no tenéis suegra o la vuestra tiene buen gusto. De lo que sí que estoy segura es... Andrea Ariño, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Óscar. Bueno, te he dado por la lingüística, pero podías haber hecho carrera tranquilamente en el humor, ¿no? Pues sí, mira que me gusta mucho el teatro, así que podría haberlo hecho también perfectamente, pero no, me decanté por la lingüística. ¿Qué tal la experiencia del monólogo delante de la cámara, Andrea? Pues fue al principio impuso mucho, ¿no? Pensar, jolín, a ver si voy a meter la pata, además como te grababan y era solo una toma y ya queda para la historia, pero la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante, muy enriquecedora y aprendí mucho. Bueno, pues para ti ese primer acceso y de enhorabuena por la parte que te toca, Andrea. Gracias, Óscar. Bueno, vamos al lío. Si vamos a la RAE, esta nos dice que la causalidad es la ley en virtud de la cual se producen efectos. ¿Qué matices le añadimos si nos referimos al lenguaje? ¿Por qué la relación entre causa y efecto es tan importante en nuestro día a día, Andrea? Pues claro, el término causalidad, que os he visto al principio diciendo que se confunde mucho con casualidad, aunque no tiene nada que ver, es un poco difícil en un primer momento de entender porque no es transparente, no lo utilizamos en nuestro día a día. Pero la relación que establece la causalidad sí que la utilizamos durante toda nuestra vida constantemente y podría decir que nos ayuda a sobrevivir de alguna manera. Es la relación que establecemos entre dos eventos, la causa, que es el primer evento, que es el que inicia una acción, y el efecto, que es el resultado de este evento. Entonces, establecer relaciones entre causas y efectos es un concepto que se denomina cognitivo y es clave, por lo que digo, porque explica el mundo que nos rodea y nos permite dar el porqué a las cosas, ¿no? Cuando salimos a la calle y vemos el suelo mojado, pues le intentamos dar una causa. O bien ha llovido o ha pasado alguien y lo ha limpiado el suelo, o bien también para prevenir, ¿no? Para prevenir y no meter la pata. Por ejemplo, yo en invierno salgo abrigada a la calle porque ya sé que si no pasa eso, pues puedo que coja un constipado, ¿no? Es para también pues ahorrarme tener que ir al médico. Y por eso se denomina que es una teoría intuitiva del ser humano, que la tenemos desde que somos muy pequeños, incluso antes de decir mamá por primera vez o papá por primera vez, y también la tienen muchos animales. O sea, que es una relación muy importante. Nos ayuda a sobrevivir. Al ser un concepto cognitivo compartido por todas las lenguas y por todas las culturas del mundo, ¿lo describimos y lo pensamos igual todos los hablantes del mundo, Andrea? Claro, esto es importante porque, claro, al tener todas las culturas y todas las lenguas del mundo este concepto, porque todos intentamos, como he dicho, todos los seres humanos intentamos explicar el mundo a través de causas y efectos, esta relación, pues se considera desde el punto de vista de la lingüística un primitivo semántico universal. ¿Qué significa esto? Que todas las lenguas del mundo tienen en su poder, en sus herramientas lingüísticas, capacidad para describir esta relación. Es decir, todos hablan de esta relación de una u otra manera, pero no lo hacen todos igual. Desde esta perspectiva de no hacerlo todos igual, se estudia desde lo que llamaba yo antes tipología semántica, que es un término también un poco raro, pero es muy sencillo. Es una disciplina que estudia aquellos conceptos que están en todas las lenguas, como es la causalidad, y busca lo que tienen en común todas las lenguas y todas las culturas y lo que tienen de diferente. Es lo que ya comentó José Luis Mendívil en el anterior programa, que si hay 7.120 lenguas en el mundo, todas ellas hablan de la causalidad, pero hay variación cultural entre ellas. Y es interesante saber qué tipo de variación y por qué. Claro, la forma en la que describimos el mundo influye al final en cómo pensamos sobre él, ¿no? Claro, al saber que en todas las lenguas del mundo hablan de la causalidad, pero que hay diferencias, podemos pensar que esas diferencias a la hora de describir esas relaciones causales
pues tienen que ver con cómo pensamos esa relación, ¿no? Si apoyamos esta hipótesis de que cómo describimos el mundo influye en cómo pensamos sobre él, estaremos apoyando una teoría que estableció Slovin, un psicolingüista, en los años 80, que se llamaba la teoría de pensar para hablar. Esta teoría lo que evidencia es que las lenguas tienen una serie de recursos lingüísticos, una serie de palabras a su disposición. Pues bien, los hablantes nos fijaremos más en aquellas cosas que podemos describir más fácilmente, porque nuestra lengua tiene más recursos, y nos fijaremos un poquito menos en aquellas cosas que no podamos describir tan fácilmente. Pero vamos a poner un ejemplo mejor, Óscar, porque a lo mejor suena un poco raro al principio. Imagínate que yo te digo, mira, cuando me levanto, cojo el libro de la mesilla de noche y ese libro termina en la mesa porque lo cojo y yo, ¿qué hago? ¿Cómo lo podrías describir? ¿Lo dejas en la mesa? Eso es, sí. Lo dejo, lo coloco, lo pongo. Pero si fueras hablante de danés o de alemán, lo más probable es que me preguntaras, pero Andrea, ¿cómo has dejado el libro? ¿Vertical o horizontalmente? Claro, a nosotros nos parece una pregunta un poco, pero ¿para qué necesitas eso? Sí. Pues porque en danés necesitan saber cómo colocan las cosas para utilizar un verbo que se puede traducir literalmente colocar verticalmente, que es stellen, y luego tienen otro para decir colocar horizontalmente, que es legen. Con lo cual ellos se tienen que fijar constantemente en cómo colocan las cosas para poder describir lo que ha pasado. Así pues, imagínate, pasados 3 o 4 días, a lo mejor tú no recuerdas cómo dejé el libro, si vertical o horizontalmente, pero un hablante de danés o un hablante de alemán sí que lo va a recordar, porque va a tener que utilizar una u otra palabra para poder describir lo que yo he hecho. Qué curioso. Oye, en ese monólogo explicas, en el que hemos escuchado al principio de la conversación, Andrea, explicas cómo describimos el mundo y cómo pensamos la causalidad los hablantes de español. Dices que describimos constantemente la intención y nos fijamos en si el evento causal fue sin querer o sin querer queriendo. ¿Hay relación entonces entre nuestra lengua materna, en este caso el castellano, y cómo pensamos esa causalidad? Sí, exacto. Lo que hacemos como hablantes nativos de español es todo el rato o constantemente tener que decidir si la persona lo ha hecho queriendo o sin querer. ¿Por qué tenemos tantas estructuras, por ejemplo, en español, que son léxicas de decir aposta, a propósito, adrede, sin querer queriendo, accidentalmente? También decimos mucho lo de la intención, es lo que cuenta, ¿no? Sí. Pero también lo más importante es que nosotros tenemos que decidir constantemente cómo describimos algo. Si yo te digo, he tirado el jarrón de mi suegra, tú sabes directamente que has ido queriendo. Pero si yo te digo, se me ha caído la taza que me regalaste, ahí sabes directamente que ha sido sin querer. Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que decidir entre una estructura activa, como tirar, lo he tirado, o una estructura pasiva, refleja, se me ha caído la taza o se me han caído los cubiertos, ¿sí? Entonces, constantemente tenemos que elegir esas dos estructuras. Y esto influye en cómo lo pensamos. En uno de los estudios que hemos hecho desde el grupo SILEX, se ha visto que a la hora de atribuir responsabilidad, que es algo súper importante, es decir, quién es el culpable, quién es el responsable de algo, constantemente nos fijamos en si la persona lo ha hecho queriendo o sin querer. Los participantes veían una serie de vídeos, por ejemplo, uno era muy gracioso, era una persona que entraba a la habitación, estornudaba, y entonces, producto de ese estornudo, otra persona se asustaba y rompía un papel. Pues bien, cuando tenían que atribuir responsabilidad de ese vídeo, la mayoría de las personas decían que nadie era responsable, porque ha estornudado, no ha tenido la culpa, y la otra persona se ha asustado. Sin embargo, en otras lenguas no pasa así. En otras lenguas, por ejemplo, como el euskera, que tienen estructuras similares al español, porque ellos también pueden decir un se me ha caído, más o menos salvando las distancias, pero aún así ellos no se fijan en si la persona lo hizo con intención o sin ella. Siempre atribuyen responsabilidad a las personas que actúen, porque siempre hay un responsable. Y esto se explica porque ellos tienen una marca que nosotros no tenemos, se denomina ergativo. Esta marca, que es una K en el sujeto, es decir, por ejemplo, Juan tira el jarrón, pues marcan ese Juan porque ha actuado de manera activa. En euskera, por ejemplo, estornudar tiene marca de ergativo. La persona que estornuda es agente, es decir, es la persona que ha actuado y por lo tanto recibe responsabilidad. Entonces esto marca diferencias. ¿Esto pasa en euskera? ¿Pasa en euskera y en otras muchas lenguas, Andrea? Bueno, en inglés, por ejemplo, no es tan constante como en euskera, porque en euskera siempre atribuyen responsabilidad, como digo, a las personas que participan. Además, es muy interesante porque ellos dicen ha cogido un susto en muchas ocasiones para decir que alguien se ha asustado, ha cogido él el susto, entonces lo responsabilizan. Pero en inglés lo que ocurre es que se fijan en quién lo hace, porque tienen que poner constantemente ese sujeto, ¿no? Que a los españoles cuando aprendemos inglés nos vuelve un poco locos y se nos olvida. Y se ha mostrado que, por ejemplo, en inglés son
un poco, vamos a decir, peores, aunque no hay que generalizar, en recordar cuando algo ha ocurrido sin querer. Se hizo un estudio en el que se tomó a hablantes de español y hablantes de inglés y se mostró cómo los hablantes de inglés, cuando tenían que recordar pasado un tiempo si la persona había actuado sin querer o sin querer queriendo, cuando actuaba queriendo lo recordaban, pero cuando actuaba sin querer no eran tan buenos como los españoles, que siempre nos acordábamos si había sido sin querer o no. Somos ahí muy persistentes con la intención. Oye, ¿qué aplicaciones prácticas tienen estos estudios, Andrea? Pues hay muchas aplicaciones prácticas, aunque no lo pensemos, ¿no? Cuando a veces hablamos de lingüística o de filología, solemos tender a pensar que a lo mejor no hay una aplicación directa, pero hay muchísimas aplicaciones. La más, por ejemplo, más lingüística, vamos a decirlo así, o más directa en nuestro ámbito es el aprendizaje de segundas lenguas, ¿no? Seguro que te habrán dicho en alguna ocasión, Óscar, lo de intenta pensar en inglés o intenta pensar en el idioma. Sí. Claro, no es una casualidad en este caso que te digan eso. En realidad lo que intentan es mostrar que las lenguas son culturas, formas de ser, y tienes que también aprender a pensar en esa lengua, ¿no? Y saber, por ejemplo, que si tú quieres traducir esa frase que nosotros decimos mucho de se me ha caído o ha sido sin querer, pues hacerlo en inglés, una traducción directa, sería muy extraña para ellos, ¿no? Dirías como it falls out to me, eso no suena natural en inglés. No. Y se van a quedar mirándote como diciendo, ¿qué idioma estás hablando? Pues aparte de esto, de intentar aprender segundas lenguas desde esa perspectiva, también tiene una aplicación bastante interesante dentro de la lingüística forense. Sé que la semana pasada estuvisteis hablando con Seila Queral de su libro, de Atrapados por la Lengua, que me lo he comprado y es muy, muy interesante, he empezado a leer. Y aparte de esta aplicación de poder atrapar, ¿no?, a personas o a delincuentes a través de su lengua, porque podemos reconocer sus rasgos, también hay una aplicación que es la interpretación forense. No sé si estás familiarizado con el término de intérprete, Óscar. Sí. El término de intérprete es una persona, ¿no?, que en una corte, por ejemplo, en un juicio, tiene que traducir lo que dice una persona que habla en su lengua nativa o materna al juez que a lo mejor no es de su lengua materna. Claro, y en esa traducción puede estar la clave de la resolución judicial, Andrea. Exactamente. Hay un caso muy conocido que han estudiado también varios compañeros del grupo SILEX y que están muy implicados en la interpretación forense, que es muy conocido además porque fue en Estados Unidos y fue con un hispanohablante, una persona de México, que había sido acusada de haber asesinado a su mujer tirándola por las escaleras. Pues en uno de estos momentos en el que el juez le pregunta, ¿pero qué pasó?, el hispanohablante dijo, se me ha caído por las escaleras. La llevaba encima y se me ha caído. Y el intérprete utilizó una expresión poco acertada porque traduzco esta frase como I dropped her. Y drop, el verbo drop en inglés es ambiguo, es decir, no se puede saber desde un primer momento si ha sido queriendo o sin querer. Y encima lo utiliza como yo, ¿sabes? Yo la tiré. Entonces el juez se quedó ojiplático y dijo, pero tú la tiraste, y el hispanohablante volvió a repetir, sí, la tiré. Bueno, acabó siendo inculpado, no sabemos si justo por esa frase o porque en realidad era culpable, ¿no? Pero hay que tener mucha conciencia de eso y ser conscientes, por lo tanto, de las diferencias que existen entre unas lenguas y otras, porque pueden tener bastante repercusión en nuestra vida. Claro, no es lo mismo ser culpable a no. Hoy hablamos de la causalidad en la puntica de la lengua con Andrea Ariño, una sección quincenal gracias al grupo de lingüística de la Universidad de Zaragoza que ha despertado interés en Twitter. Por ejemplo, ayer un usuario este viernes nos preguntaba por dónde se va a transmitir la charla, se va a subir a una plataforma. Nos contaba Edgar que estaba estudiando la causación desde diferentes perspectivas y nos recomendaba además un libro, el libro del porqué, la nueva ciencia de la causa y el efecto. A esta sugerencia, ¿añades tú otros títulos, Andrea? Pues podrían leer de Seila, aunque es más general. También podemos añadir alguno como más divulgativo, vamos a decir así, de lingüística cognitiva, que lo ha coeditado con una compañera del departamento. También os recomiendo, si queréis leer algún artículo sobre la revista de Ciencia Cognitiva, hay uno que se titula ¿Qué es lo que mejor recuerdas? Nuestra lengua afecta a la memorización de las causas, es muy interesante. Y no sé si os apetece ver algún vídeo, pues o bien el de 3 minutos tesis de mi Accessit, o bien el de la Noche de los Investigadores, que una de nuestras compañeras Silex habló de cómo las lenguas dirigen nuestra mente, y es muy interesante. Andrea, cuídate mucho. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias hasta la próxima. por acompañarnos. Gracias, Óscar. Adiós. Ha sido un placer.